La laguna de Unare, situada al noroeste del estado Anzoátegui, se extiende desde Boca de Uchire hasta la cerca en el Hatillo. La separa del mar una estrecha franja de tierra y arena de unos 600 metros de ancho y casi 25 kilómetros de largo, llamada el Istmo del Caribe. Las aguas de la laguna son salobres, con manglares en algunas de sus orillas y con una profundidad que va desde unos 35 centímetros hasta poco menos de 2 metros. La laguna se formó por los sedimentos arrastrados del río Unare y es un paraíso de aves tanto locales como migratorias. Pero la laguna de Unare no siempre tuvo las características actuales. En la época de la colonia, la laguna de Unare, llamada Cariamana, era una inmensa salina que atraía a piratas y corsarios extranjeros, especialmente holandeses. En el siglo XVII se produjeron confrontaciones bélicas entre los españoles y los holandeses que pretendían apoderarse de la laguna. Los españoles, ante la imposibilidad de protegerla continuamente, decidieron construir un canal que conducía agua dulce desde el río Unare hasta la salina, logrando así ensancharla considerablemente y acabar con la salina, a la vez que se formaba un inmenso estuario como lo que es hoy día. Además de las aves, la laguna es fuente abundante de pesca, por ejemplo, camarones, lebranches, róbalos, lisas, corocoros y otras especies marinas. El gabán es el nombre que recibe la cigüeña de los llanos venezolanos. Hay 3 tipos que en orden de tamaño son el gabán huesito, el gabán peonía y el garzón soldado. Estas 3 aves son las mayores del interesante grupo de las garzas o aves zancudas pescadoras especializadas de las aguas bajas de ríos, caños, lagunas, esteros y bajíos del llano. Pacientemente vadean el agua para avistar los peces y asirlos con rapidez. La cigüeña del llano, localmente llamada gabán peonío, es un ave portentosa de plumaje blanco con la cola y el extremo de las alas de color negro. La piel que bordea el ojo y las patas son de color coral y el agudo pico es grisáceo. Anida durante la temporada de lluvias, acompañando al garzón soldado, a la garza real, la chusmita y al chicuaco en los garceros. Sus nidos, construidos y cuidados por la pareja, permiten levantar hasta 3 pichones.
Con elegantes plumas rosadas, patas como zancos y un pico con forma de boomerang, pocas aves son tan distintivas como los flamencos o flamingos. Se observan vadeando lagunas tropicales en el Caribe, pero las 6 especies del mundo están muy dispersas y se encuentran no solo en Venezuela, sino en otras partes de Sudamérica, África y el oeste de la India. El color rosado de estas aves se deriva del betacaroteno de los diminutos crustáceos, algas y plancton, que son su principal fuente de alimento. Con solo mirar esta ave zancuda con patas y cuello extra largos, se podría pensar que está relacionada con otras aves con esas características, como las garzas. Si bien alguna vez los científicos agruparon a los flamencos con las cigüeñas y los ibis, estudios recientes de su ADN arrojaron una sorprendente conclusión. Los parientes vivos más cercanos de los flamencos no son otras aves acuáticas, sino aves terrestres de aspecto muy diferente, como las palomas. Así, los flamencos desarrollaron patas y cuellos largos, al igual que las garzas y las cigüeñas, pero pertenecen a una rama completamente diferente del árbol de la vida. Originario de Norteamérica, en las últimas décadas el pico tijera ha encontrado en los humedales venezolanos un hogar ideal. Gracias a la protección de estos frágiles ecosistemas, su población se ha incrementado notablemente en el país. El pico tijera posee un pico único en forma de tijera, con la mandíbula inferior más larga que la superior. Este pico le permite alimentarse capturando peces pequeños mientras vuela rasante sobre la superficie del agua. Su plumaje es principalmente negro en el dorso y blanco en el vientre. Las plumas de vuelo en las alas son negras con bordes blancos, lo que le da un patrón de plumaje muy llamativo durante el vuelo. Se trata de un ave mediana que mide entre 40 y 46 centímetros de longitud y pesa alrededor de 450 gramos. Su envergadura alar es de aproximadamente 1 metro. El pico tijera es una especie gregaria que forma bandadas de hasta 100 individuos, generalmente mezclada con otras aves acuáticas. Suele volar en formación manteniendo una distancia regular entre individuos. Se caracteriza por su vuelo elegante y pausado, planeando a baja altura sobre la superficie del agua mientras busca alimento. Cuando localiza un pez pequeño, se lanza en picada y lo atrapa con su largo pico inferior. Habita principalmente en humedales de agua dulce como lagos, lagunas, ríos y embalses. También se adapta a salinas y estuarios. Se posa sobre troncos secos, ramas emergentes o en el suelo.
Luego de documentar esta zona de la laguna donde abundan las aves, nos dirigimos a la población de El Hatillo, situada en el extremo oriental de la laguna. En el trayecto por el estrecho Istmo del Caribe, se suceden largas playas rodeadas de cocoteros por el lado norte del istmo, y un estrecho canal de agua de la laguna, separado de ella por una franja de manglares. Adjunto a El Hatillo se encuentra la localidad de La Cerca, cuyos habitantes son pescadores y además de los peces locales, se dedican a la pesca y comercialización del camarón. Quebranche. Sí. ¿Qué más hay aquí? ¿Corocoro también hay? Oporo, lisa, mojarra. Mojarra. Para la playa es jurel, carite, sierra. Aquí es la laguna de Branche y Poroporo, ¿eh? Sí. No, coporo. Coporo. ¿Ya dura cuántas horas, mi hermano? Depende al tiempo que salga el pescado. Ahí se agarra uno. La pesca es artesanal con una red circular llamada atarraya que lanza el pescador al río y la recoge rápidamente esperando que haya caído alguna presa.
La cerca está a orillas de un caño que a los pocos kilómetros desemboca en el río Unare. Como en esta oportunidad el equipo de Venezuela a todo color no llevó sus propias embarcaciones, tomamos una pequeña curiara guiada por el señor Claudio, quien nos llevó desde la cerca hasta la desembocadura del caño en el río Unare y de ahí a la desembocadura del Unare en el mar. ¿Cuánto le tienen esto acercado aquí así? Eso es la trampa para. Este gaseosa, para que permite la producción que están dando los escapes. Exacto. Y allí proviene el nombre del pueblo. La cerca. La cerca, sí, ya voy por eso. Ahí está agarrando su bodega. Ajá. Allí adelantito. Ahí. Sí, que es gris, así toda. Tirando agua también. Pegando la pala. Otro agua. Un cocodrilo no se ha topado. El cocodrilo es la misma vaina que el ese es el mismo. En la travesía se pudieron observar numerosas aves de la zona, como garzas, patos, cormoranes, martines pescadores, el pájaro bandera alemana, pelícanos, gavilanes y muchos otros. Allí está una... También se observa en las orillas del caño y del río las formaciones de manglares que le dan a la laguna su característica de humedad. Los manglares son asociaciones vegetales que se desarrollan en las zonas costeras subtropicales del mundo. Una garza morena, pero es más que un pescador allá. Pequeño. Bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Sí. Estas plantas alcanzan su máxima abundancia y diversidad a lo largo de las líneas de costa, áreas deltaicas y estuarias tropicales, ya que estas zonas presentan particularidades como la presencia de mareas, agentes fluviales, humedales y cenagosidad. En el mundo se han reportado unos 70 géneros de mangle, de ellos 3 son helechos, 1 palma y 65 entre árboles y arbustos, que se extienden en la franja litoral intertropical caracterizada por las elevadas y constantes temperaturas. En Venezuela, los manglares se sitúan en el borde costero que separa tierra firme del mar, comprendiendo una extensión discontinua de aproximadamente 1.100 kilómetros de línea costera, ocupando el 29% de ella y distribuidos en 5 grandes áreas: la zona occidental, la zona centro-occidental, la zona centro-oriental, la zona oriental e insular oriental.
identificando entre sus principales especies la Rhizophora mangle, la Avicennia germinans, la Conocarpus erectus y la Languncularia racemosa. En el caso del manglar emplazado en la laguna de Unare, su origen data de los años 70 del siglo XX, que posteriormente se desplazó del litoral por acción del oleaje hacia las zonas más internas de la laguna. Aun cuando en la actualidad no se conoce la densidad del manglar en la zona, se reconoce su existencia hacia la zona norte y oeste de la laguna, desarrollándose en parches de bosques abiertos o en algunos casos individuos aislados. Toda región tiene su nombre, pero en todas la aventura se llama Altius Expeditions.